Bueno, continúo con el parágrafo 270 de la filosofía del derecho, que podríamos decir que el tema es el conocimiento del Estado y la religión. Bueno, esa sería un poco la manera de resumir los contenidos de un extenso parágrafo que nos va a llevar un buen tiempo comentar. Este parágrafo 270 es un momento clave, ¿no?, en la argumentación de Hegel en la filosofía del derecho. En el parágrafo anterior que comentamos en un video aparte, Hegel había dicho que el contenido de la disposición política o de la convicción política o del credo político o del patriotismo era tomado de la constitución política, ¿no? Es decir, su contenido, ese contenido es lo que le daba verdad a la certeza subjetiva, ¿no? ¿Y por qué ese contenido que es la constitución política le puede dar verdad a esa disposición política? Bueno, porque la Constitución refleja las determinaciones del concepto y respeta el derecho de los individuos a ejercer su libertad esencial, digamos, la que le corresponde en tanto seres humanos, ¿no? Lo que sigue entonces, a partir del parágrafo 270, es la exposición de esa racionalidad interna de la constitución política, ¿no? Es decir, qué es lo que la hace racional, qué es lo que la hace adecuada al concepto. ¿Cuál es el principio racional que explica la división de poderes? ¿Cuál es la relación más adecuada de esos poderes entre sí? Etcétera, ¿no? Eso se expone recién en el parágrafo 272, cuando entramos de lleno en la sección que se llama la constitución interna por sí. Los parágrafos 270 y 271 funcionan como un nexo entre la dimensión subjetiva de la disposición política y su contenido verdadero u objetivo, que es la constitución política, ¿no? En ese punto crítico, en ese tránsito, Hegel decide introducir en el parágrafo 270 dos temas muy importantes para la ciencia del Estado. Primero, el conocimiento del Estado, que es, a mi modo de ver, el tema propiamente dicho del parágrafo. Y, en segundo lugar, la relación del Estado con la religión, que sobre eso se aboca sobre todo en las observaciones al parágrafo. Voy a tratar de mostrar cómo se relacionan estos dos temas entre sí, que a simple vista no parecen tener una conexión necesaria u obvia. Y después voy a comentar el también extenso agregado a este parágrafo, que vuelve sobre los motivos organicistas del 269 y donde Hegel explica un poco más la relación controversial, siempre controversial, entre el Estado y la religión. Como les decía, este va a ser un comentario bastante más largo que los habituales porque es un parágrafo más extenso que los restantes de la obra y vamos a ir haciéndolo por partes para ser un poco más claro. En primer lugar vamos a hablar del conocimiento del Estado, ¿no? Es decir, el tema propiamente dicho del parágrafo. Lo primero que indica el parágrafo 270 es la coincidencia que en un Estado racional debe existir entre el interés general o el interés universal del Estado y la conservación de los intereses particulares, ¿no? Tiene que haber una coincidencia entre estos dos tipos de interés. Y esa coincidencia no se tiene que dar de un modo casual, quiero decir, o fortuito, sino necesario. Y para mostrar esa necesidad, Hegel utiliza el concepto de sustancia, ¿no? Al preservar el interés general o el bien común, la salud del organismo como un todo, se preservan también los intereses particulares de los miembros de ese organismo. La presencia de los términos universal o general y particular tampoco es casual o fortuita, ¿no? Porque Hegel despliega inmediatamente tres dimensiones o tres aspectos de esa sustancialidad del Estado que tienen que ver con la universalidad y lo particular, ¿no? En primer lugar habla de la realidad abstracta o sustancialidad. Podríamos decir el Estado como sustancia propiamente dicha, es decir, lo universal que subsiste en sí por sí mismo, que es en definitiva lo único que subsiste en sí por sí mismo, de ahí que sea la sustancia en el ámbito de lo ético. Recordemos que Hegel
que ya estaba presente esta idea en los términos de la sustancialidad ética de las instituciones, las leyes, lo que constituye lo ético objetivo, en la introducción de la eticidad, ¿no? Especialmente en el parágrafo 144. Lo que vemos ahora es un desarrollo de esa idea inicial que tiene una clara raigambre clásica, ¿no? Es decir, resuena la autarquía de la polis en Aristóteles, ¿no? Es decir, los individuos no subsisten en sí y por sí mismos, sino en y por la polis, por la comunidad, ¿no? Que sí es autosuficiente, a diferencia de los individuos, ¿no? De ahí la definición del ser humano como un animal político, es un animal que solo puede subsistir en el contexto de una polis, ¿no? Y ahí realizarse como un ser racional, ¿no? Bueno, Hegel llama a ese primer aspecto que está mencionando la realidad abstracta o la sustancialidad propiamente dicha, ¿no? Es un momento de la universalidad abstracta, todavía indiferenciada, todavía indeterminada. El segundo aspecto, que Hegel llama su necesidad, es el momento de lo particular, el de la división en, cito a Hegel, en las diferencias conceptuales de su actividad. Otra vez, diferencias conceptuales, es decir, diferencias que son conforme a las determinaciones del concepto, ¿no? Es decir, la universalidad, la particularidad y la singularidad. Por eso dice Hegel inmediatamente que son determinaciones fijas y reales, ¿no? Es decir, tan fijas y tan reales como la sustancialidad misma de la que forman parte, ¿no? Son su determinación, su diferenciación interna, inmanente y necesaria, ¿no? Por eso es que Hegel la llama el momento de la necesidad, en el sentido de Notwendigkeit, ¿no? De la sustancialidad del Estado. Esas diferencias necesarias van a ser los poderes del Estado, que Hegel no trata acá inmediatamente, sino recién en el parágrafo 272. Pero la justificación de ese paso a la división de poderes está fundado en esto, ¿no? Ya en el parágrafo 270. El tercer aspecto de esa sustancialidad del Estado es, naturalmente, el de lo singular, ¿no? Que para Hegel es el retorno a lo universal desde lo particular, ¿no? De una manera, una recuperación de una unidad original, pero solo habiendo asumido el proceso de su diferenciación interna y necesaria, ¿no? Entonces, es una universalidad no inmediata, no abstracta, sino concreta. Una unidad diferenciada, una unidad en la diferencia también podríamos decir, ¿no? Es como algo pensado, dice Hegel en el cuerpo del parágrafo. Esa sustancia, ¿no?, a la que se está refiriendo es ahora el espíritu que se sabe y se quiere porque ha pasado por la forma de la cultura. El Estado sabe, por lo tanto, lo que quiere, dice el parágrafo. Y continúa así. Y lo sabe en su universalidad, como algo pensado. Por eso obra y actúa siguiendo fines sabidos, principios conocidos y leyes que no son solo en sí, sino también para la conciencia, podríamos decir para sí. Son algo para el Estado y para los individuos que viven en ese Estado, ¿no? Entonces, las leyes, esos principios constitutivos del Estado, no son algo oculto, algo incomprensible, o al menos no deberían serlo en un Estado racional, ¿no? Sino que forman parte de la cultura de un pueblo, ¿no? Son algo sabido. Por lo tanto, ese retorno a la universalidad no se produce de una manera inconsciente o una manera inmediata, podríamos decir, sino consciente inmediatamente, ¿no? Es el conocimiento del Estado. Y en un doble sentido este conocimiento del Estado, ¿no? El conocimiento que nosotros tenemos del Estado, por vivir en él, por haberlo estudiado científicamente, por ejemplo, en esta obra que estamos estudiando, pero sobre todo es el conocimiento que el Estado tiene de sí mismo. Por eso dice Hegel, el Estado sabe lo que quiere y lo sabe adecuadamente. ¿Por qué? Porque lo sabe en su universalidad. Todas las citas textuales las tomo de la traducción de Juan Luis Bermal en la editorial sudamericana. Bien, eso con respecto al
parágrafo propiamente dicho. ¿Qué es lo que dice el parágrafo propiamente dicho? Donde no vemos que aparezca la religión como un tema, ¿no? Por eso digo que el tema del parágrafo es el conocimiento del Estado. ¿Por qué hay un conocimiento del Estado? Es decir, uno podría decir por qué no hay que enseñar al Estado como debe ser, como dijo en el prefacio, ¿no? Bueno, porque hay un conocimiento del Estado mismo, que no es menor ni no es de menor rango que el conocimiento científico que nosotros podemos tener de él. Al contrario, se basa en ese conocimiento. Bueno, pero ahora me voy a ocupar de las observaciones al parágrafo, que son, como les decía, extensas, y ahí es donde Hegel cree que es el momento de abordar la relación del Estado con la religión. Dice, este es el lugar para referirse a la relación del Estado con la religión. Ahora, ¿por qué sería este el lugar indicado, ¿no?, para abordar esa relación? Bueno, porque la religión también sabe lo universal, lo sustancial, lo absoluto, pero no lo sabe en su universalidad, como había dicho que sí lo sabía el Estado. Como sabemos por otras obras de Hegel, ¿no?, y como él mismo lo va a retomar en las observaciones, el arte, la religión, la filosofía tienen para Hegel el mismo contenido, ¿no?, que es lo verdadero, que es lo absoluto, pero en lo que difieren estas tres formas del espíritu absoluto, ¿no?, el arte, la religión y la filosofía, es en el lenguaje mediante el que captan o expresan esa verdad absoluta, ¿no? Esta idea se puede encontrar muy claramente en el prólogo de la segunda edición de la enciclopedia de 1827. El arte, como sabemos, para Hegel se basa o se vale de la intuición sensible, ¿no?, la religión de la representación y la filosofía del concepto. Por esto es que para Hegel hay una jerarquía entre estas tres formas del espíritu absoluto, ¿no?, porque aunque comparten el contenido, solo la filosofía es la expresión más adecuada de ese contenido, porque lo verdadero es la idea, y la idea es la unidad del concepto y la objetividad, o del concepto y la realidad. Por eso, solo una ciencia que se desarrolle de manera puramente conceptual y que capte el concepto puede expresar adecuadamente lo verdadero. ¿Por qué? Porque lo verdadero es el concepto realizado, es decir, la idea. De ahí que haya una superioridad de la filosofía sobre el arte y la religión, a pesar de que tengan el mismo contenido. Lo que sucede es que en la filosofía no nos alcanza con llegar a captar un contenido verdadero, ¿no?, sino que como ciencia, que es para Hegel, en la filosofía, la forma está esencialmente ligada al contenido, dice Hegel en el prefacio de la filosofía del derecho, ¿no? La forma está esencialmente ligada al contenido. Eso es algo de lo que ninguna ciencia puede prescindir. Por eso dice ahí mismo en el prefacio, que lo cito textualmente, que la verdad sobre el derecho, la eticidad y el Estado, es decir, el contenido verdadero de estas esferas, las del derecho, la eticidad, el Estado, es tan antigua como su conocimiento y exposición en las leyes, conocimiento y exposición, noten esto, ¿no?, en las leyes públicas, la moral pública y la religión. O sea, en las leyes, en la moral, la religión, se conoce y se expone ese contenido verdadero, ¿no? Ese es el tema del parágrafo 270, justamente. Pero ¿qué dice inmediatamente Hegel ahí en el prefacio? Dice, el espíritu pensante no se contenta, sin embargo, con poseer la verdad de este modo inmediato, sino que exige además concebirla. Y acá usa el verbo begreifen, que es técnico, ¿no?, por las relaciones, por lo que nosotros decíamos antes, ¿no?, de que estamos hablando del concepto, del Begriff. Entonces, el espíritu pensante exige, además, concebir esa verdad, no de un modo inmediato, y alcanzar para concebir esa verdad
y alcanzar para el contenido, ya en sí mismo racional, una forma también racional. Hasta ahí la cita, ¿no? Y de ese modo el contenido aparecerá justificado ante el pensamiento libre, dice Hegel. Esa es la tarea de la filosofía, ¿no? En general, y la filosofía del derecho en particular, ¿no? Es decir, cuyo objeto ahora es el mundo ético. Entonces, darle una forma racional a un contenido racional. Lo que comparte con la religión es el contenido, pero no la forma. La forma es la adecuada en la filosofía porque es la forma del concepto. Es decir, es expresar conceptualmente ese contenido que es el concepto. Ahora, volviendo a las observaciones, al parágrafo 270, Hegel cree que este es el lugar adecuado para referirse a la relación con el Estado porque, dice, últimamente se ha repetido con mucha frecuencia que la religión es el fundamento, Grundlage es la palabra, del Estado. Entonces, ¿qué es lo más preocupante, digamos, de esa afirmación? No la afirmación propiamente dicha, no que la religión sea el fundamento del Estado, sino, como dice inmediatamente Hegel, la pretensión de que con ella, es decir, con esa afirmación de que la religión es el fundamento del Estado, está acabada la ciencia del Estado. Esa es la pretensión que está desencaminada, ¿no? Es decir, porque por momentos la religión y el Estado llegan incluso a oponerse, ¿no? Es decir, en la situación de miseria pública, dice Hegel, ¿no? Es decir, donde el Estado falla y por lo tanto la religión oficia como una especie de consuelo. O en otra situación en el que la religión enseña, lo cito a Hegel ahora, a mantenerse indiferente ante los poderes mundanos, justamente porque el Estado es el espíritu que está en el mundo. ¿No? Ahí hay una oposición entre lo mundano y lo que no es mundano, ¿no? Por decir lo espiritual en un sentido religioso. También, en otra situación, por el hecho de que no toda religión comparte con el Estado el respeto a la libertad y a la dignidad del ser humano, ¿no? Es decir, Hegel piensa y menciona explícitamente las religiones egipcia e hindú, ¿no? Que llegan incluso a adorar animales como seres superiores a los humanos. Entonces, si la religión es el fundamento del Estado, ¿qué pasa en estas situaciones, ¿no? Donde incluso la religión contradice el concepto del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, no le atribuye a los individuos la libertad esencial que tienen. En el siguiente párrafo de estas observaciones, al parágrafo 270, Hegel empieza a exponer la verdadera relación entre el Estado y la religión, ¿no? La más adecuada, no ninguna de las tres que mencionábamos antes. Y para eso toma como punto de partida el concepto de religión, ¿no? Y ahí dice que la religión tiene como contenido la verdad absoluta, pero en cuanto a intuición, sentimiento, conocimiento representativo, es decir, por representaciones, que se ocupa de Dios como causa y fundamento ilimitado del cual todo depende, ¿no? ¿Qué es lo que distingue entonces a la religión de la filosofía? Bueno, ese conocimiento representativo, ¿no? Ese que se desarrolla en el terreno de la representación, no del concepto. O podemos decir incluso hasta del sentimiento y no del pensamiento. Pero la religión tiene algo para aportar también, porque el Estado, las leyes, los deberes, para la conciencia, encuentra la conciencia en la religión una verificación y obligatoriedad, dice Hegel, ¿no? Es decir, estas leyes, estos deberes, el Estado mismo, está justificado, por decir una manera, por la religión, ¿no? En la auténtica religión, la conciencia encuentra esa justificación del orden mundano, ¿no? Y no una oposición o a lo sumo un consuelo frente a un orden mundano injusto. Y digo la auténtica religión porque una religión de la obediencia, una religión que enseña la subordinación a un Dios no humano,
es también, según Hegel, no es adecuada, ¿no? Entonces, por lo tanto, no le va a dar verificación y obligatoriedad al Estado frente a la conciencia. Al contrario, va a socavar ese orden. Y dice inmediatamente Hegel, pero si bien la religión constituye el fundamento, esto lo reconoce, que contiene en sí lo ético en general y más precisamente la naturaleza del Estado como voluntad divina, es al mismo tiempo solo fundamento, y es aquí donde ambas esferas se separan. El Estado para Hegel es la voluntad divina, pero en tanto espíritu presente que se despliega en una figura real y en la organización de un mundo, dice Hegel, ¿no? Es la voluntad divina mundana, podemos decir, ¿no? Es un Dios real, como dice en otra parte, ¿no? El Estado tiene algo que la religión por sí misma no tiene, realidad efectiva. Y esa realidad no le quita dignidad al Estado frente a la religión, al contrario, quedarse solo en el plano de la religión, sin el Estado real, es quedarse con el contenido, que por sí mismo es verdadero, pero en un nivel de abstracción, de indeterminación, al que después uno le puede dar cualquier determinación. A esa abstracción indeterminada uno le puede dar cualquier determinación. No es que le puede solamente, tiene que darle alguna determinación, y entonces puede darle cualquiera. Incluso una determinación que sea arbitraria e injusta. Y Hegel acá cita el importantísimo parágrafo 140 de la moralidad, donde Hegel tematiza distintas formas de subjetividad moral desmesurada, ¿no? Es decir, que se pone a sí misma como parámetro absoluto de corrección, ¿no? Es decir, ella puede determinar lo bueno y lo malo y por tanto puede ser mala. Dice un poco después Hegel, ¿no? Dice, la religión es relación con lo absoluto en la forma del sentimiento, la representación y la fe, y en su centro, que todo lo incluye, todo existe como algo accidental, como algo que al mismo tiempo debe desaparecer. Ahora, si el Estado se mantuviera en este mismo nivel de la religión, entonces caería en la misma situación de lo transitorio, lo accidental, ¿no? Es decir, y las consecuencias que se seguirían de eso serían desde la inestabilidad, la inseguridad y la desorganización hasta el fanatismo religioso, dice Hegel, que destierra toda institución del Estado y todo ordenamiento legal por ser barreras opresivas e inadecuadas para la infinitud interior del sentimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, lo objetivo y lo universal de las instituciones públicas quedaría librado a la representación subjetiva, es decir, al opinar y al capricho arbitrario. Acá cito a Hegel textualmente. Entonces, esa sería la única base, ¿no? Por lo tanto, carece de justificación. Entonces, es la persistencia en la propia opinión, una especie de obstinación del sentimiento, que no hace lo que hay que hacer, ¿no? Que es entregarse al trabajo de elevar la subjetividad a un conocimiento objetivo, ¿no? Al conocimiento de la verdad. Y eso sucede cuando la convicción religiosa se opone a la realidad efectiva, ¿no? Esa obstinación del sentimiento, la persistencia en la propia opinión, ¿no? Es un tipo polémico de piedad, dice Hegel, y subraya lo de polémico. Es un tipo polémico de piedad, que para él era bastante común en la época, ¿no? Es una religiosidad que externamente acepta las instituciones, acepta las leyes, pero internamente se mantiene en ese sentimiento de opresión por parte de las instituciones y las leyes, ¿no? Pretendiéndole enseñarles cómo tienen que ser, que es justamente la pretensión que Hegel rechaza de plano en el prefacio de la filosofía del derecho, ¿no? La verdadera religión no es esta dirección negativa y polémica frente al Estado, lo estoy citando textual, ¿no? Sino que, por el contrario, lo reconoce y lo ratifica. Ahora, como la religión implica un culto, y como el culto es una práctica externa, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, que necesita, por tanto, de elementos mundanos, como propiedades, servidores, ¿no? Es decir, eso hay que sostenerlo de alguna manera.
Bueno, por esta razón, porque la religión tiene un culto y el culto necesita de estos elementos externos, es que la comunidad eclesiástica no puede no estar en conexión con el Estado, que es el que puede y el que debe, para Hegel, garantizar esas condiciones, ¿no?, para el ejercicio de ese culto. Es más, el Estado puede exigir a los ciudadanos que pertenezcan a alguna comunidad eclesiástica. No puede determinar cuál es en cada caso, pero sí puede exigir esa pertenencia, ¿no? Por esta cuestión de que la religión es el fundamento del Estado en el sentido de que da una justificación, por decirlo de una manera, ¿no? No del mismo tipo que la vamos a encontrar en la filosofía del derecho, que también da una justificación, pero una justificación conceptual. Cuando el Estado es fuerte, cuando puede ser incluso comportarse de un modo liberal, dice Hegel, y puede tolerar que hayan comunidades religiosas que por su fe, digamos, no cumplan con ciertos deberes hacia el Estado, quedan en manos de la sociedad civil, ¿no? Es decir, cuando el Estado es fuerte, hasta puede llegar a eso, ¿no?, a tolerar el incumplimiento de ciertos deberes hacia el Estado. Y ahí Hegel introduce una primera nota al pie en estas observaciones, que se refiere a las sectas religiosas, así ese es el término que él usa, como los cuáqueros y los anabaptistas, que por motivos religiosos no cumplen con ciertos deberes con respecto al Estado, como por ejemplo ir a la guerra, ¿no? Y ahí dice Hegel en relación a estos casos, ¿no? Dice, solo son miembros activos de la sociedad civil, son miembros pasivos del Estado, porque cumplen los deberes directos con el Estado de un modo pasivo. Entonces la actitud que tiene que tener el Estado frente a estas sectas es de tolerancia. Una tolerancia que se confía en que el desarrollo de las instituciones va a producir una integración progresiva y pacífica de esas comunidades, ¿no? No la integración violenta e inmediata, ¿no?, sino más bien como apostando a una integración progresiva y pacífica. Y en eso Hegel incluye también a los judíos, que dice que antes que una comunidad religiosa o un pueblo independiente son hombres, seres humanos, y por lo tanto el Estado debe reconocer que tienen derechos civiles. Y Hegel cita el parágrafo 209 en el que había dicho que como persona jurídica en la sociedad civil, cualquier ser humano es el mismo en todos los casos, ¿no? Es decir, todos somos idénticos, dijo ahí, ¿no? Y dice, el hombre vale porque es hombre y no porque sea judío, católico, protestante, alemán o italiano. Y dice, que si se le negara a los judíos los derechos civiles, se estaría haciendo lo que se le reprocha a esa comunidad, ¿no? Es decir, se estaría haciendo lo que se acusa falsamente, ¿no?, que es la separación o la segregación respecto de los demás ciudadanos y el Estado, ¿no? Entonces el Estado se convertiría en un Estado injusto y excluyente, ¿no?, dice Hegel. Estaría de alguna manera desconociendo su propio principio, que es la institución objetiva y su poder, dice. Y acá cita Hegel el parágrafo 268. Ahora, retomando el hilo de la argumentación de esta parte de las observaciones, ¿no?, el hecho de que las comunidades eclesiásticas desarrollen un culto y que por lo tanto necesiten propiedades y servidores, ese hecho hace que también tengan que salir de la interioridad del sentimiento religioso y que tengan que ingresar inmediatamente en lo mundano. Lo mundano que está bajo el dominio del Estado. Entonces, si bien el sentimiento religioso le da a las instituciones una validación, una confirmación en los individuos, las relaciones éticas, dice Hegel, son esencialmente relaciones de la racionalidad real. Entonces, eso significa que ciertas instituciones, como el matrimonio, o ciertas prácticas legales, como el juramento, ¿no?, por ejemplo, en determinados
no sé si diría ritos, digamos, ¿no? Pero bueno, determinadas instituciones necesitan de esa confirmación íntima, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿no? Es decir, que tiene una dimensión religiosa. Pero más allá de esa dimensión religiosa, de esa validación interior, por decirlo de una manera, de esa institución, lo que son primariamente es relaciones éticas, dice Hegel, ¿no? Relaciones de la racionalidad real. Y por lo tanto no pueden quedar en el terreno de la mera o pura interioridad. Si lo ético es la racionalidad real, es decir, la razón realizada, por lo tanto, tiene que haber cierta exterioridad, porque si no, no habría realización. Incluso las prácticas religiosas tienen esa exterioridad, y por eso es que caen bajo el control policial, dice Hegel, pero un control policial indeterminado. Policial, estamos hablando de lo que Hegel entendía por policía, que no es una organización o una institución esencialmente represiva, sino más bien que apunta al ordenamiento social en general, digamos, ¿no? Incluso al bienestar social. Pensemos que Hegel piensa a las comunidades religiosas como corporaciones, ¿no? Eso lo dice inmediatamente en estas observaciones. Dice: en la medida en que una colectividad religiosa de individuos se eleva al rango de una comunidad, de una corporación, queda bajo la vigilancia policial superior del Estado. Es decir, si un agrupamiento de individuos es una comunidad, es una corporación, si tiene el reconocimiento del Estado de ser tal cosa, ¿no? Y por tanto no escapa de la supervisión estatal de toda corporación. Cuando se refiere a las corporaciones en el capítulo sobre la sociedad civil, Hegel dice que están bajo el control del poder público. Este es el parágrafo 252. Y dice que solo si está autorizada por el Estado, una comunidad deviene corporación. Esto lo dice en las observaciones al 253. Esa supervisión estatal la ejerce la administración pública, la parte burocrática del poder gubernativo, ¿no? Lo que Hegel llama policía. Y por vigilancia policial no tenemos que entender, por supuesto, una especie de inteligencia interna de la población o un control represivo de las actividades religiosas, ¿no? Sino un ordenamiento normativo, administrativo, que apunta a un bien común, ¿no? A preservar los intereses del todo, ¿no? Obviamente que hay un elemento de preservar la seguridad interna, ¿no? Pero eso no significa que se reduzca a ese rol represivo la acción de la policía, ¿no? Policía tiene un sentido más ligado al sentido clásico de la politeia, ¿no? Una corporación es un agrupamiento de individuos privados, y ese agrupamiento no tiene un interés generalista, no tiene un interés del bien común universal, sino busca preservar, conquistar los fines particulares, esos intereses comunes que reúnen a esos individuos en una corporación, ¿no? Uno puede pensar en la corporación de los fieles de una determinada religión o de una iglesia, también puede pensar en los que comparten una misma actividad productiva. Una universidad puede ser una corporación, etc. La figura de la corporación es una figura muy rica y muy diversa para Hegel, pero si uno tuviera que decir cuál es el concepto, digamos, de una corporación, es la organización de un conjunto de individuos en búsqueda de un fin particular. Y un fin particular tiene que ver con un fin no individual, sino algo que es un interés que se comparte con un conjunto de individuos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que el Estado supervisa? Bueno, son esas exteriorizaciones del culto religioso, ¿no? Ahora, la doctrina religiosa está fuera de esa supervisión. ¿Por qué? Porque forma parte de la interioridad de la conciencia. Y por lo tanto, dice Hegel, asiste el derecho de la libertad subjetiva a la autoconciencia, es decir, lo que uno entendería por libertad de conciencia. Y acá Hegel introduce una interesante
disquisición, ¿no? Dice que el Estado también tiene una doctrina, su propia doctrina, porque dice, lo ético existe en forma de leyes, en la forma del pensamiento. Es decir, que lo ético existe en la forma de leyes quiere decir que existe en la forma del pensamiento. Entonces, la doctrina religiosa y la doctrina estatal son dos cosas distintas. Hegel, por un lado, está diciendo, la religión no es pura interioridad porque necesita por su culto de exteriorizaciones, entonces entra en el terreno de lo mundano y por lo tanto está bajo la supervisión del Estado, pero por otro lado nos dice, el Estado tampoco es pura exterioridad, sino que hay una disposición interior que es un momento esencial del Estado real. Entonces, puede haber una coincidencia, pero también una oposición entre la religión y el Estado en esos dos órdenes complementarios, ¿no? Es decir, cuando se da la oposición, tenemos el reino de Dios, por un lado, la religión reclamando como propio todo lo espiritual, ¿no? Incluido lo ético. Y por otro lado, el Estado como el reino del mundo, ¿no? Es decir, lo pasajero y lo finito. Acá estoy leyendo textual a Hegel. Entonces, en esa situación de oposición entre lo mundano y lo transmundano, podríamos decir, o entre lo mundano y lo espiritual, en el sentido religioso, la religión se piensa a sí misma como fin en sí y el Estado es solo un medio. Ahora, si la religión tuviera bajo su exclusivo dominio todo lo relativo a lo espiritual, todo, no solo lo religioso propiamente dicho, también incluiría la educación, el conocimiento, la ciencia. Lo cual, por lo que antes dije en relación a la filosofía y la religión, sería equivocado. Vamos a ver después esto cómo se expresa concretamente en esta misma observación. Hasta dónde llegan las consecuencias de ese error. Lo que estamos pensando es al Estado en términos instrumentales, como un mero medio de la religión que se la concibe como un fin en sí mismo. En este esquema de oposición, nuevamente, ¿no? Entre lo mundano y lo espiritual. Cuando se lo piensa así el Estado, es decir, cuando se lo piensa en términos puramente instrumentales, tendiendo como función lo que dice Hegel en estas observaciones, que es proteger y asegurar la vida, la propiedad y el arbitrio de cada uno, una visión más bien de un Estado gendarme, digamos, pero no del Estado como lo piensa Hegel. Cuando se lo piensa así el Estado, cuando se lo piensa en términos instrumentales, se le quita su estatura espiritual, ¿no? Se lo convierte en una simple institución de la necesidad, dice Hegel. Claro que puede haber situaciones donde el Estado se vuelve autoritario o corrupto, y entonces la religión oficia como un refugio para la eticidad, ¿no? Hegel no está criticando esa idea, porque es posible que el Estado asuma esa expresión irracional o antiética, ¿no? Pero ese no puede ser el modelo de lo ético. Por el contrario, dice Hegel, la verdad es que el espíritu, en cuanto libre y racional, es en sí ético, que la idea verdadera es la racionalidad real, y que es esta la que existe como Estado. Recordemos, ¿no? El concepto de Estado es la realidad efectiva de la idea ética, dice el párrafo 257, ¿no? O sea, el concepto de lo ético adquiere plena realidad, por eso habla de idea, en el Estado. Ese es el parámetro adecuado, no la religión. Ese es el parámetro para medir la corrección o incorrección de las instituciones que forman parte del mundo ético, ¿no? Si en una situación histórica determinada percibimos que el Estado se convirtió en una institución autoritaria, violenta, inmoral, por ejemplo en el contexto del terrorismo de Estado, ¿no? El parámetro con el cual medimos o juzgamos esa situación de inmoralidad o de contrario a la eticidad, digamos, o de irracionalidad,
no está ese parámetro en las instituciones religiosas, que hasta podrían llegar a ser solidarias con ese Estado autoritario, ¿no? Como son pocas las excepciones. No está entonces ni en la religión el parámetro, no está ni en el dogma religioso el parámetro, ni en la convicción religiosa de los individuos, sino en el concepto de Estado. Es el concepto de Estado mismo el que nos permite juzgar un Estado irracional como tal, ¿no? El concepto del Estado es el parámetro que tiene que realizarse como idea, ¿no? Ese es el sentido del Estado, la realización de ese concepto, del concepto racional del Estado. Luego de esta reflexión, Hegel vuelve al tema central del parágrafo, que es el carácter pensado o de pensamiento de lo universal para la conciencia en el Estado, ¿no? Es decir, la forma de lo universal es la ley. Habíamos hablado de esto un poco antes, ¿no? Y con eso vuelve Hegel a la distinción entre religión y filosofía, pero ahora bajo la forma de la oposición o de la relación, no necesariamente de oposición, entre la Iglesia y el Estado. Dice que no se oponen por el contenido de la verdad y la racionalidad, sino por la forma, ¿no? Esto un poco confirma lo que veníamos diciendo. La religión se mantiene en el terreno de la convicción subjetiva, dice Hegel, mientras que el Estado es por el contrario el que sabe y se mueve en el terreno del pensamiento determinado, es decir, del concepto. El concepto es pensamiento determinado. Como la propia forma del Estado es la universalidad, es la ley, que es la forma del pensamiento, surge en el Estado la libertad del pensamiento y de la ciencia, dice Hegel, ¿no? Que no se encontraban en el ámbito de la Iglesia. Y ahí es donde Hegel recuerda las condenas de la Iglesia a Giordano Bruno y a Galileo. En la nota al pie sobre esto se agregan algunos detalles sobre el juicio a Galileo, ¿no? La sola imagen de un sabio como Galileo, obligado a ponerse de rodillas y jurar contra su propia conciencia, era para Hegel ejemplo suficiente de la incapacidad de la religión para garantizar la libertad de pensamiento y de ciencia, ¿no? A eso me refería antes cuando decía las consecuencias de dejar en manos de la religión la educación y la ciencia. Bueno, esta es la consecuencia. Que un sabio como Galileo haya tenido que jurar de rodillas contra su propia conciencia, ¿no? Esa sola imagen le parece a Hegel suficientemente descriptiva de la incapacidad de la religión para ocuparse de esto, ¿no? Para garantizar una libertad imprescindible en el pensamiento, ¿no? Y ahí viene un punto central que toca el centro temático del parágrafo 270, ¿no? Porque uno podría decir, como objeción a la interpretación que estoy presentando acá, que nos estamos desplazando subrepticiamente de la diferencia entre la religión y la filosofía, porque una se vale de representaciones del sentimiento y la otra del pensamiento determinado, es decir, del concepto, que nos estamos desplazando subrepticiamente de esa relación a la diferencia entre la Iglesia y el Estado. Que el Estado no es la filosofía, ¿no? Es decir, el Estado en todo caso es la máxima realización o casi del espíritu objetivo, mientras que la filosofía es la máxima expresión del espíritu absoluto. Es decir, no son equivalentes, ¿no? Lo que vale para la filosofía no necesariamente se aplica al Estado en su relación con la Iglesia, ¿no? Pero Hegel muestra claramente y expresamente que no es un desplazamiento ni subrepticio ni injustificado lo que estamos haciendo, ¿no? Dice con todas las letras que la ciencia y la filosofía para Hegel es la única ciencia en sentido estricto, posee el mismo elemento formal que el Estado. La ciencia posee el mismo elemento formal que el Estado. Tiene como fin el conocimiento, más precisamente el conocimiento de la verdad y la racionalidad objetivas y pensadas. Es decir, no de la verdad meramente subjetiva y sentida, ¿no? Como en la convicción religiosa. El conocimiento puede rebajarse
a mera opinión. Pero ese no es, nuevamente, el parámetro objetivo con el cual tenemos que medir, entre comillas, ¿no? O juzgar el conocimiento. Frente a la mera opinión, el Estado más bien tiene que mostrar indiferencia. Esto va a ser decisivo mucho más adelante cuando se ocupe de la opinión pública, ¿no? ¿Por qué puede mostrar esa indiferencia frente a la mera opinión el Estado? Porque en realidad tiene un conocimiento más elevado que la mera opinión. Es la verdad objetiva, no ya meramente subjetiva en la opinión. Es la verdad objetiva lo que el Estado tiene que proteger, ¿no? Junto con los principios de la vida ética, dice Hegel. Ahora, ¿de qué los tiene que proteger? ¿De qué tiene que proteger la verdad objetiva, los principios objetivos de la vida ética? Bueno, del poder disolvente, corrosivo de la opinión. Una opinión fundada únicamente, dice Hegel, en el formalismo de la subjetividad incondicionada, ¿no? Y acá es otra vez una referencia a las formas o a las figuras de la subjetividad desmesurada, la subjetividad moral desmesurada e irónica que Hegel criticó en el final de la moralidad, justamente en el tránsito a la eticidad, ¿no? Es decir, es la idea de que la voluntad, sujeto moral, se ponga como único parámetro de corrección, basándose en lo que es cierto, que es la infinitud de la forma de la voluntad. Es una forma infinita, pero no es suficiente porque esa infinitud es indeterminada, es decir, necesita una determinación que no la puede encontrar en sí misma, contrario a lo que creía Kant, digamos que la mera forma de la ley puede producir deberes, que el contenido de esa voluntad moral no lo puede encontrar, contenido objetivo, no lo puede encontrar en la forma de la voluntad, sino fuera de ya en ese mundo objetivo que es la eticidad, ¿no? Es decir, la eticidad como bien viviente o bien real y no como un bien meramente intentado y que por tanto puede ser confundido con un fin cualquiera y por lo tanto trastocado por el mal, ¿no? Un último punto en estas largas observaciones, como verán son largas, es la referencia a otro modo como en la modernidad se pensó la relación entre el Estado y la Iglesia. Y que se refiere a la unidad del Estado y la Iglesia, no ya la diferencia, ¿no? Que vendría a ser como el ideal supremo de la relación. Es cierto que para Hegel hay algo que une el Estado con la Iglesia, ¿no? Y es ese contenido verdadero que comparten, ¿no? Pero no es menos esencial para Hegel la diferencia entre ellos, ¿no? La diferencia entre el sentimiento y el pensamiento, la diferencia entre la representación y el concepto, ¿no? Si nos quedáramos solamente con el momento de unidad entre ellos, no nos alejaríamos demasiado del despotismo, por ejemplo, el despotismo oriental, ¿no? Es decir, donde Iglesia y Estado no se distinguen, ¿no? Y que le genera un perjuicio enorme al Estado, ¿no? Porque dice, ahí no existe el Estado. Por ejemplo, en el despotismo oriental, ¿no? No existe su configuración autoconsciente en el derecho, la eticidad libre y el desarrollo orgánico, única, digna del espíritu. Y dice inmediatamente Hegel, para que el Estado, en cuanto realidad ética del espíritu que se sabe, subraya, se sabe, llegue a la existencia, para que el Estado llegue a la existencia, es necesaria su separación de la forma de la autoridad y de la fe. Entonces, parece que hay una necesaria secularización acá, ¿no? Una necesaria secularización de las instituciones públicas en este desarrollo progresivo del espíritu objetivo en la historia, que es justamente lo que se está tratando de justificar, ¿no? En esta obra. Parte de ese progreso histórico está en la separación entre Estado e Iglesia, ¿no? En esa secularización.
¿Por qué? Porque esa separación hace posible una mayor autoconciencia del espíritu. El Estado tiene que superar a las iglesias particulares para alcanzar la universalidad del pensamiento, ¿no? Y cuando lo hace, tanto el Estado como la Iglesia se benefician, ¿no? No es solo un beneficio para el Estado. Aunque cuando no se diferencian, el peor perjuicio lo lleva al Estado. En este caso, el beneficio es común a los dos, a la Iglesia y al Estado. Porque cada uno llega, dice Hegel, a la libertad y a la racionalidad que les corresponde. Y con esa idea concluyen las observaciones al párrafo 270. Bien, yo ahora quiero analizar el agregado, también es extenso, a este párrafo 270 y que fue tomado de las lecciones de 1822 y 23 según el manuscrito de Giotto. Lo primero que se encuentra en el agregado es una explicación sobre qué entiende Hegel por la realidad del Estado. Es muy interesante en general para entender la filosofía del derecho. Dice Hegel, el Estado es efectivamente real, la palabra que usa es wirklich, y su realidad consiste en que el interés del todo se realiza en los intereses o fines particulares, es decir, lo que cada individuo busca legítimamente, ¿no? Según sus deseos, sus necesidades particulares. Inmediatamente viene una definición de esta realidad efectiva, es decir, la Wirklichkeit, que es un concepto de Hegel tomado de la lógica, o sea, es un término técnico, y que ya usó en el prefacio cuando dijo que todo lo real es racional y que todo lo racional es real, ¿no? Real ahí es Wirklich. Dice ahora en el agregado, la realidad efectiva es siempre la unidad de la universalidad y la particularidad. Y agrega esto, si algo no presenta esta unidad, no es efectivamente real, aunque haya que admitir su existencia. Un mal estado, sigue diciendo Hegel, o el agregado en realidad, es un estado que meramente existe. También un cuerpo enfermo existe, pero no tiene una realidad verdadera. Una mano que ha sido separada del cuerpo tiene todavía la apariencia de una mano y existe, sin ser ya, sin embargo, efectivamente real. La verdadera realidad es necesidad. Lo que es efectivamente real es en sí mismo necesario. La necesidad consiste en que el todo se divida en las diferencias de su concepto. Hasta ahí la cita. Entonces, realidad efectiva, Wirklichkeit, es unidad de universalidad y particularidad. También unidad de esencia y existencia, o de lo interior y lo exterior. Esto está en la lógica de la enciclopedia, párrafo 142. La realidad efectiva, uno podría decir que es la unidad de lo interior y lo exterior en el sentido de que aquello que se exterioriza no es un devenir contingente, extraño, aleatorio, sino que lo que se exterioriza es la esencia. Por eso es la unidad de esencia y existencia, ¿no? Es decir, lo esencial no es algo distinto, separado de lo exteriorizado. Es la realidad efectiva, estamos hablando, ¿no? Entonces, toda realidad efectiva lo que presenta es un desarrollo necesario. Es decir, ningún momento de esa realización muestra otra cosa que la esencia misma de esa realidad que estamos estudiando, ¿no? Entonces, la manifestación de algo verdaderamente real es conforme al concepto, a su concepto, ¿no? Y por lo tanto es necesario. Es la necesidad la que explica la diferencia entre eso real, efectivamente real, en sentido estricto real, y lo meramente existente, lo contingente. Es decir, lo efectivamente real es necesario y lo que meramente existe, no, es contingente. Entonces, la necesidad de la realidad efectiva se basa en el concepto. El todo
Lo universal se divide de acuerdo con las diferencias de su concepto. Y esas diferencias van a ser, como ya habíamos dicho en el video anterior, los distintos poderes públicos. No es la única forma de entender las diferencias en el interior del Estado. Son las diferencias, si se quiere, más básicas, o las que hacen al concepto mismo de Estado. Pero uno podría pensar que hay muchas más diferenciaciones necesarias al interior del Estado, ¿no? Esas son las más elementales, ¿no? Los poderes públicos. Si no presenta esas diferencias en la realidad del Estado, ¿no? Si, por ejemplo, un gobierno autoritario cerró el Parlamento, entonces no es un Estado racional. Es un mal Estado. Existe todavía, tiene la apariencia de un Estado, pero es cualquier otra cosa menos un Estado, es decir, un Estado conforme a su concepto. Y acá no uso el término apariencia en un sentido arbitrario, sino justamente en un sentido técnico, ¿no? Tanto como el de realidad efectiva. También viene de la lógica el concepto de apariencia, y Hegel lo usó ya en el derecho abstracto, cuando se refirió al injusto. La apariencia es el ser carente de esencia. O como dice en el agregado al parágrafo 82 de la filosofía del derecho, dice: la apariencia es la existencia que no es adecuada a la esencia, lo no verdadero. Entonces, una existencia que no es adecuada a la esencia es exactamente lo contrario que la realidad efectiva. Una mano separada del cuerpo parece ser una mano, pero ya no lo es. En realidad es un pedazo de un cadáver, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Es decir, es un conjunto de células, pero no es una mano. Es efectivamente real, es decir, es realmente una mano cuando forma parte del cuerpo vivo. Por eso es que no todo lo que existe por el solo hecho de existir sea racional. Él nunca dice eso, ¿no? Lo que es estrictamente racional es lo que es realmente efectivo. Es decir, lo que es necesario porque expresa en la existencia lo que es su esencia, ¿no? Es una existencia conforme al concepto. Entonces, esto aleja a Hegel de esa posición conformista o conservadora que se le ha atribuido injustamente y livianamente, porque no está sacralizando toda institución social o política por el solo hecho de existir, ¿no? Tenemos un parámetro objetivo e inmanente para juzgar una institución, que de acuerdo con su propio principio. Es decir, podemos hacer un enjuiciamiento o una crítica inmanente de esa institución. Este agregado el agregado al parágrafo 270 me refiero, es una muy buena explicación de la concepción que tenía Hegel de la realidad efectiva. Y a la vez es una buena ejemplificación de lo que entiende por esa realidad necesaria, ¿no? Bueno, el agregado continúa con el nexo entre esta concepción general de la realidad efectiva en Hegel, específicamente la realidad efectiva del Estado, y el tema específico del parágrafo 270, que es el conocimiento del Estado y la relación con la religión, ¿no? Dice el agregado: al Estado consumado, es decir, el Estado efectivamente real, o lo que es lo mismo, racional, al Estado consumado pertenece esencialmente la conciencia, el pensamiento. El Estado sabe, por lo tanto, lo que quiere y lo sabe como algo pensado. Puesto que el saber tiene su lugar en el Estado, también la ciencia lo tiene en él y no en la Iglesia. Al Estado le pertenece la conciencia, podríamos decir, el pensamiento, porque, como dice un poco más adelante, el Estado es el espíritu desarrollado y expone sus momentos a la luz de la conciencia. Entonces, como espíritu objetivo, el Estado es espíritu y por lo tanto es pensamiento y es conciencia. Por eso sabe lo que quiere y la ciencia encuentra en el Estado su lugar, no en la religión.
el conocimiento que tenemos del Estado, la filosofía del derecho, se basa en el conocimiento que el propio Estado tiene de sí mismo. De ahí que no haya que pretender enseñar al Estado cómo tiene que ser, según nuestros parámetros subjetivos, antojadizos, que son producto, según el prefacio, del error de un razonamiento vacío y unilateral. Esto es solo una conjetura. Yo creo que ese razonamiento vacío y unilateral es lo que Hegel expone en las formas más extremas de la subjetividad moral irónica, por ejemplo, no solo con la ironía romántica, sino también en la forma de la figura del alma bella, que Hegel retoma en el parágrafo 140 de la fenomenología. Ahora, el hecho de que el Estado sea espíritu desarrollado, que se exteriorice, se realice de este modo, ¿no? Se exponga a la luz de la conciencia, puede quizás llevarnos a un error, ¿no? Que es creer que el Estado es algo finito, porque pertenece a la objetividad, porque pertenece al mundo. Entonces ahí es donde vendría a ser el Estado lo mundano o lo secular frente a lo infinito y lo sagrado que estaría en el ámbito de la religión o de la iglesia, ¿no? Entonces el Estado aparecería como algo subordinado frente a la religión, que vendría a ser su base, lo que lo justificaría y lo elevaría incluso a la infinitud, ¿no? En el agregado se plantea que esto es una consideración altamente unilateral, que se funda en una percepción carente de espíritu, que solo ve la finitud en el Estado. Porque, cito, porque el Estado tiene un alma que lo vivifica, que es la subjetividad, que engendra las diferencias, pero al mismo tiempo las conserva en la unidad. Esto quizás sea un poco oscuro, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido hay un alma que lo vivifica, que es la subjetividad, que engendra diferencias, que las conserva en unidad? Yo creo que el modo más simple de entender esto es recurriendo nuevamente a la filosofía de la naturaleza, específicamente la filosofía de la naturaleza orgánica y en particular el organismo animal en la enciclopedia, ¿no? También el organismo, todo organismo podríamos decir, ¿no? Pero el organismo animal es algo que existe en la exterioridad y también se percibe como algo finito. Pero como es algo vivo, está dotado de un alma que lo vivifica. La subjetividad es el término técnico para referirse a eso, específicamente a ese centro autorreferido, a ese sí mismo, selbst, al que todas las diferencias se subordinan, ¿no? Es decir, todas las diferencias propias del organismo, ¿no? Sus miembros, sus órganos, los subsistemas, todo eso se subordina a ese centro unitario que es ese sí mismo, ¿no? De la identidad del organismo. Y por subordinarse se mantienen todas esas particularidades, todas esas diferencias se mantienen en unidad. No es que, nuevamente, como ya aclaré en el video anterior y lo vuelvo a mencionar acá más rápidamente, no es que Hegel está reduciendo al Estado a lo biológico o que esté tratando al Estado como un animal, ¿no? Lo que está diciendo es que el Estado es un organismo y todos los organismos tienen esa misma estructura subjetiva. Unos se desarrollan en el mundo natural, otros se desarrollan en el mundo ético, ¿no? Pero el concepto de organismo, que es lógico, que es originariamente una categoría del pensamiento puro, tiene esta estructura subjetiva, ¿no? Ese centro subjetivo que le da unidad al organismo. Y es lo que en el Estado va a ser el poder del príncipe, ¿no? Es decir, el poder del príncipe tiene esa función, ¿no? Es decir, la de darle unidad al Estado. No solo encarnar la soberanía en el cuerpo de un individuo, sino también que sea ese yo quiero que hace que todas las decisiones de un Estado sean decisiones de una voluntad, ¿no? Finalmente. Función que hoy puede cumplir perfectamente un presidente, un primer ministro o cualquier figura que tenga ese rol en el Estado.
Justamente en El poder del príncipe es donde aparecen más claras las referencias organicistas a la filosofía de la naturaleza. Y me resulta muy difícil leer esos parágrafos, sobre todo los del 275 al 286, especialmente el 278. Se hace muy difícil leer esa sección sin tener en cuenta su concepción del orgánico, que es cierto, originariamente es lógico, pero tenemos mucho más detalle, mucha más explicación de eso orgánico en la filosofía de la naturaleza, en la última sección de la filosofía de la naturaleza enciclopédica. Pero retomo el argumento del agregado. El hecho de que el Estado esté en el mundo, que presente diferencias y finitudes, dice Hegel, ¿no? No lo vuelve algo meramente mundano y finito, ¿no? La religión también tiene diferencias y finitudes y nadie la entiende como algo finito en relación al contenido, que es lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, la religión cristiana dice que Dios es trino, pero eso no lo convierte a Dios en algo finito. O sea, hay diferencias, se lo puede diferenciar a Dios en esas tres personas, pero eso no lo convierte en algo finito. Y eso tampoco hace que el Estado sea finito, pero tampoco que sea siempre infinito. Un mal Estado es un Estado mundano y finito y nada más que eso. En cambio, lo que es infinito es el estado racional. Dice Hegel, o el agregado en particular, dice, el estado racional es en sí mismo infinito. A pesar de que exhiba esas diferencias, por ejemplo, la división de poderes. Luego pasa a explicar el agregado la relación de justificación del Estado por la religión, ¿no? ¿En qué sentido hay que entender que la religión sea el fundamento del Estado? Recuerden que los agregados son extractos de las lecciones donde Hegel explicaba los parágrafos. Entonces, en este momento está explicando el sentido de que la religión sea el fundamento del Estado, ¿no? Esto puede significar varias cosas, ¿no? Puede querer decir que el Estado tiene que fundarse en la racionalidad, ¿no? Esa es una manera de interpretar que la religión es el fundamento del Estado, ¿no? Si el contenido objetivo de la religión es lo absoluto, entonces el Estado debería poder fundarse en la racionalidad, ¿no? Y eso no estamos lejos de la verdad para Hegel, ¿no? No porque el Estado necesite la religión para hacerse racional, sino porque el Estado efectivamente tiene que fundarse en la racionalidad, pero no una racionalidad que tome prestada de otro lado, sino que la encuentra en sí mismo. Otro sentido que definitivamente es inaceptable es cuando se piensa que el fundamento del Estado es la religión, en el sentido de que incluso una religión de la obediencia, de la no libertad, podría inculcar en las personas una disposición a la obediencia. Digo, no es eso lo que está queriendo decir la tesis de que la religión es el fundamento del Estado. No está queriendo decir que la religión adoctrine a las personas haciéndolas mansas para la obediencia del Estado, ¿no? No es ese lo que está queriendo decir, ¿no? Y cito un poquito más del agregado. Dice, si se quiere, en cambio, que los individuos deben respetar el Estado, el todo del cual son miembros, otra vez, fíjense la relación organicista, ¿no? Es decir, son miembros. Lo mismo ocurre de un modo más perfecto por medio del conocimiento filosófico de la esencia del Estado, ¿no? Es decir, si lo que queremos es explicar por qué el Estado es algo racional y algo justo, bueno, podemos usar la filosofía para eso. Y yo creo que en parte la filosofía del derecho cumple esa función para Hegel, ¿no? Es decir, producir esa reconciliación entre una conciencia extrañada de la conciencia moderna, ¿no? Extrañada de las instituciones sociales, pero que al mismo tiempo esas instituciones tienen un desarrollo racional. La justificación filosófica en realidad apunta a producir esa reconciliación, ¿no? Entonces dice, el modo más perfecto es el conocimiento filosófico, ¿no? Pero a falta de este, se puede introducir, sin embargo, el sentimiento religioso, dice el agregado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es otra forma de pensar
la relación de fundamento, digamos, de la religión en relación al Estado. Bien. Entonces, acá vuelve a la cuestión, o está tratando de explicar la cuestión de la exterioridad y la interioridad, ¿no? En relación al Estado y la religión, ¿no? Que se dividen los campos de la interioridad y la exterioridad. Porque al Estado no le importa la disposición anímica, la interioridad, digamos, el sentimiento con el que los individuos o cumplen, o violan, o incumplen los deberes jurídicos, ¿no? Y a la religión, por otro lado, no tiene la autoridad para aplicar penas, ¿no? Como el Estado. A menos que devenga tiránica, dice Hegel, ¿no? Incluso si se tuviera ese rol de castigar, se volvería fanatismo, ¿no? Porque se impondría sobre todas las esferas de la vida humana la religión, ¿no? Incluso en las que no tiene autoridad. Cuando ocupa el lugar del Estado, la religión, hace que no pueda soportar lo determinado, dice Hegel, y por lo tanto lo aniquile. Y además, hay que sumarle el hecho de que la religión, como se mantiene en el terreno de la interioridad y del sentimiento, prescinde de razones, lo cual el Estado no puede hacer, no debe hacer. Entonces la pretensión de la religión, cuando intenta ocupar el lugar del Estado, termina mostrándose como autocontradictoria, ¿no? Porque transforma sus sentimientos rápidamente en actos, preceptos, órdenes, ¿no? Es decir, cuando hace pie en la exterioridad, en la mundanidad, abandona el sentimiento. Entonces, no se puede mantener demasiado en el terreno del sentimiento si pretende colonizar todas las esferas de la vida humana, ¿no? Entonces, eso es lo que lo convierte en una pretensión autocontradictoria. Entonces, frente a la arbitrariedad y la mutabilidad del sentimiento, en el Estado, por el contrario, dice Hegel, todo está fijo y asegurado. Y ese es nuestro reaseguro como individuos, ¿no? Y por eso concluye el agregado diciendo, la religión como tal no debe ser, pues, lo que gobierna. Bien, en esta última parte del video quiero hacer algunas reflexiones finales sobre este parágrafo. Sobre todo introduciendo algunas preguntas clave, ¿no? Que tienen que ver con los temas que se trabajaron acá. Voy a ensayar algunas respuestas también a esas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué significa que el Estado es la realidad ética del espíritu que se sabe? ¿Qué papel juega este saber? ¿Cuál es ese pensamiento y conocimiento del Estado? Del cual Hegel no para de enfatizar, digamos, en este párrafo. Que como decíamos antes, es el tema central del párrafo, ¿no? Lo primero que uno podría decir es que el Estado es un organismo de la voluntad, como dice Ludwig Sieb. Y la voluntad es una forma de pensamiento. El yo quiero es una expresión del pensamiento. Del pensamiento arrojado a la acción, ¿no? Es decir, el pensamiento que quiere, mediante una acción, transformar el mundo y conseguir un objetivo, ¿no? Un objetivo que también es al menos en principio, un contenido del pensamiento. De hecho, esto está a la base de lo que ese reconocimiento que Hegel le da a Rousseau en las observaciones al parágrafo 258, cuando dice que Rousseau acertó cuando señaló que el Estado es voluntad general, ¿no? Porque la voluntad es esencialmente pensamiento. Se equivocó por otras razones, ¿no? Por ejemplo, el reducir el Estado a un contrato, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es que la parte en la que acertó, en el que mostró que el Estado es voluntad, es decir, que el Estado es pensamiento. El Estado en Hegel también es voluntad general, es voluntad universal, estrictamente, ¿no? Voluntad sustancial. Y eso es lo que no tiene en común con Rousseau, ¿no? Es decir, no es un producto, a lo sumo es un producto de sí mismo, es un producto del espíritu, ¿no? Como el espíritu se produce a sí mismo, se realiza como un mundo, ¿no?
Entonces, en tanto voluntad, el Estado es pensamiento. Es una realización del pensamiento, ¿no? Y en tanto pensamiento, tiene un conocimiento. Un conocimiento sobre todo de sí mismo. Y esa dimensión pensada del Estado es lo que se expresa de muchas maneras, entre ellas en las leyes, en el carácter público de las leyes, el carácter conocido por todos de las leyes, que eso está en un parágrafo específico dicho expresamente, y en la ciencia del Estado, con la ciencia política. Negar el pensamiento del Estado, como hizo von Haller, según Hegel, ¿no? Según Hegel, von Haller niega el pensamiento en el Estado, ¿no? Y por eso es una aberración para la filosofía, pero también para el Estado mismo, ¿no? Es negar la condición espiritual del Estado, es negar que sea una realización de la libertad, que es la esencia del espíritu. Después, una segunda pregunta es, más bien atañe a las observaciones del parágrafo 270. ¿Qué significa eso de que la religión es el fundamento del Estado? Si uno tuviera que decir brevemente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, la más inmediata es la que está en el agregado y que coincide con las lecciones según el manuscrito de Otto, ¿no? Como el Estado de los mundanos necesita la base de la Iglesia, del mismo modo que la Iglesia, como en sus ritos, forma parte del mundo, tiene que ajustarse a las normas del Estado, ¿no? Hay como, en algún punto una mutua dependencia, ¿no? El Estado bien podría no ser lo espiritual en sentido religioso, porque es mundano, pero sí sigue siendo algo propio del espíritu. El manuscrito de Otto lo distingue entre das Geistliche y das Geistige, ¿no? El Estado no es das Geistliche, no es como la Iglesia, lo espiritual en un sentido religioso, pero sí es das Geistige en el sentido de lo propio del espíritu, podríamos decir, ¿no? Esta distinción no está en el agregado, lamentablemente, pero está en las lecciones. Pero más allá de esta cuestión, que es la respuesta inmediata, ¿no? Uno podría preguntarse por algo más básico. ¿Por qué darle ese lugar tan importante a la religión, siendo que el Estado tiene autonomía frente a la religión? E incluso la ciencia del Estado tiene una superioridad sobre el saber religioso. Creo que nos viene bien para despejar esta incógnita lo que Hegel introduce en el tránsito de la filosofía del espíritu objetivo a la filosofía del espíritu absoluto en la enciclopedia de 1830, porque eso que introduce nos puede dar una idea más profunda de la relación entre el Estado y la religión, como algo en lo que podríamos estar más de acuerdo, digamos, más fácilmente de acuerdo, al menos desde mi punto de vista. Me estoy refiriendo a las también largas observaciones al parágrafo 552 de la enciclopedia, donde Hegel dice que ese es el lugar para ocuparse con mayor detalle la relación entre el Estado y la religión. Uno podría decir, bueno, encontró en el sistema que ese es el lugar sistemático, que podría ser el sustituto de estas observaciones al parágrafo 270 de la filosofía del derecho, donde, a mi modo de ver, la relación entre el Estado y la religión no me parece que sea lo que se desprende de la argumentación en esa instancia, ¿no? Sí tiene sentido que Hegel lo haya visto en la transición del espíritu objetivo al espíritu absoluto, ¿no? Porque hacia la religión estamos yendo, no solamente la religión, pero justamente en parte el tránsito se justifica, estamos saliendo del terreno del espíritu objetivo, por lo tanto de la filosofía del derecho, y estamos entrando en otro terreno, en donde sí estamos hablando de la relación entre filosofía y religión, etc. Voy a extraer una cita de esas observaciones, que no tiene desperdicio, porque Hegel, con su estilo habitual, punzante, cuando asume una posición crítica, desarrolla esta idea que a mí me parece nos puede ayudar. Estoy usando la edición de Valls Plana del año 2000. Dice Hegel que es una manera de pensar abstracta y vacía imaginarse como posible que los individuos actúen solamente según el sentido o la letra de la legislación y no según el espíritu de su religión.
Si esa es un extracto de la cita, ahora voy a leer otro, ¿no? Pero digo, si estuvieran realmente separadas la legislación y la conciencia religiosa, entonces las leyes aparecerían como una mera obra humana, ¿no? Y entonces no podrían defenderse de los asaltos de la religión contra ellas, dice Hegel, ¿no? En caso de que se percibiera alguna clase de contradicción entre lo que sanciona el Estado y lo que manda la fe. Es decir, cuando vemos las leyes como una mera obra humana, la religión parece tener una autoridad para impugnar esas leyes. Y no tendríamos defensa. Por eso, dice Hegel, aunque su contenido fuera el más verdadero, tales leyes fracasarían en la conciencia cuyo espíritu fuera distinto del espíritu de las leyes y no les prestara su sanción. Y acá viene lo central que quiero mencionar. Solo cabe considerarlo como una estupidez de los tiempos modernos pensar en transmutar un sistema de eticidad corrompida, su constitución y legislación, sin cambiar la religión. Es estúpido, dice Hegel, creer haber llevado a cabo una revolución sin reforma religiosa, está refiriendo. Hasta ahí la cita, ¿no? Creo que ahí está el punto central de la relación entre el Estado y la religión para Hegel, ¿no? La reforma religiosa precede a la revolución política, no por casualidad, sino porque una revolución sin reforma, como en Francia, para Hegel, está destinada al fracaso. Porque no se puede transformar un orden institucional corrupto o inmoral sin transformar antes la conciencia religiosa que apuntala ese juicio moral. Esto es lo que está tratando de sostener o defender Hegel en este punto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, qué pasaría si se llevara a cabo una revolución política que buscara la liberación de todos los individuos, si ellos mismos creyeran de sí mismos que son esencialmente esclavos por voluntad divina. ¿Podrían aceptar esa nueva legislación? ¿Qué éxito podría tener esa revolución? Es en ese sentido que el Estado necesita de la religión. Porque los individuos tienen que poder encontrar en las instituciones públicas una realización mundana de sus creencias más profundas, más elementales, sobre su dignidad como seres humanos, sobre los valores que los rigen, etc. Todo lo que forma parte de su credo religioso. Y uno podría preguntarse si no hay alguna religión para aquellos que, como yo, por ejemplo, no creemos en ninguna religión, en ningún Dios, digamos, ¿no? ¿No habría algo así igual que ocupa ese lugar y que de alguna manera le da legitimidad al Estado, desde la conciencia? No desde la objetividad del Estado, sino desde lo subjetivo, desde el consentimiento personal en relación a la legislación, a las instituciones. La religión viene a ser el fundamento del Estado porque hace posible esa reconciliación, todavía imperfecta, porque la perfecta la da la ciencia, ¿no? La da la filosofía del derecho, entre los individuos y el mundo social. No porque la autoridad del Estado se funde en la autoridad de la Iglesia, porque si no, eso sería que no tuviera una soberanía absoluta el Estado, ¿no? Estaría subordinado a la Iglesia. Si la religión fuera fundamento del Estado en este sentido, más lineal, más superficial, entonces el Estado sería un medio para la Iglesia, un mero instrumento. Ni mucho menos quiere decir que el saber racional o incluso el conocimiento teórico del Estado tenga que fundarse en la fe o en la revelación, nada de eso. Y eso me lleva a la última cuestión, ¿no? Que el Estado no esté subordinado a la religión y que Hegel se haya referido en las lecciones al Estado como la marcha de Dios en el mundo o el Dios real. Esto está en el parágrafo 258, en el agregado del parágrafo 258. Eso significa que Hegel divinizó
el Estado, que lo mistificó, como por ejemplo en algún momento escribió Marx. A mi modo de ver, no es así. No está queriendo decir que el Estado reemplaza a la religión como única autoridad. Tampoco está diciendo que hay que crear una religión del Estado para sacrificar a los individuos en el altar de la burocracia. Lo que está diciendo es que el Estado es al mundo lo que Dios es a la religión. Es la razón que se realiza en la historia, como la providencia que rige el mundo, ¿no? Esto según el discurso religioso. Esa idea aparece expresamente en las lecciones de filosofía de la historia, ¿no? Es decir, que eso que la religión llama providencia, es decir, una especie como de gobierno de Dios en el mundo, en la historia, la filosofía lo entiende como la razón que rige el mundo, ¿no? Es decir, que gobierna el mundo. Estamos hablando de lo mismo en definitiva, pero con un lenguaje más apropiado en el caso de la filosofía. Entonces, el Estado puede parecer finito, meramente mundano, pero no lo es, porque es espíritu. Entonces no es menos Dios que el Dios de la religión, ¿no? Decir que el Estado es un Dios real o la marcha de Dios en el mundo es no admitir ningún Dios, ninguna religión por sobre el espíritu. Y ahí nuevamente tenemos que recurrir a la diferencia entre los lenguajes de la religión y de la filosofía. Porque llamar Dios a esa razón que se da su propia realidad no es algo falso desde el punto de vista del contenido. Es más bien inadecuado desde el punto de vista de la relación entre la forma y el contenido. La filosofía expresa mejor esa relación, porque al contenido, que es en sí mismo racional, le da una forma no menos racional. Es decir, muestra al concepto conceptualmente. Llama correctamente espíritu al espíritu. No apela a la representación, no apela al sentimiento, apela al concepto. Es una manera, a mi modo de ver, diferente, original, más compleja quizás, de pensar el proceso de secularización que es típico de la modernidad, ¿no? Uno piensa de esa secularización a la manera de la Revolución Francesa, ¿no? Es igual a la manera francesa, si se quiere, como una separación tajante entre el Estado y la Iglesia, o como una laicización de las instituciones públicas, sino como uno podría decir hegelianamente como una superación de la religión por la filosofía o una superación de la Iglesia por el Estado, ¿no? Una superación que no es la abolición lisa y llana, ni mucho menos, de la fe, de la religión o de la Iglesia, sino en la elevación de esas instituciones o de esos discursos a una instancia curiosamente superior. Es decir, ver en ese proceso de secularización el proceso del espíritu en su realización como un mundo social, como en la progresiva autoconciencia de su esencia, ¿no? Que es el fin de la historia para Hegel, la finalidad de la historia, ¿no? Es decir, el progreso en la conciencia de la libertad del espíritu, es decir, su propia autoconciencia. Y en ese sentido compete a la tarea de la filosofía del derecho, que también incluye, como filosofía de espíritu objetivo, la historia universal. Bien, hasta acá el comentario de este párrafo 270. En el próximo video vamos a abordar el 271, que nos va a llevar a la cuestión de la constitución política. Muchas gracias.